Qué gusto, un placer. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace un politólogo aquí? Pues lo que estoy haciendo es directamente suplir. Tengo la difícil tarea de suplir a la directora de este medio y a la directora del programa Sabor a Tierra, Verónica Palenque, quien por un mes aproximadamente no estará con nosotros. Es una difícil misión hacerlo, pues Verónica ha cautivado por mucho tiempo este espacio y además se ha hecho parte de su familia. Pero también es un privilegio hacerlo, así que durante estas 4 semanas aproximadamente tendré ese privilegio, pero esa enorme responsabilidad también. Quiero, por otro lado, mencionarles que vamos a abordar y vamos a seguir estableciendo que Sabor a Tierra sea una mesa plural en los temas. No solamente nos abordaremos a la parte política, sino también tocaremos temas deportivos, ojo. El mundial no estará descuidado, temas culturales, temas sociales, temas que estén relacionados indudablemente a la vida cotidiana que usted desarrolla. Así que muchísimas gracias por su atención y estamos seguros de que su fidelidad seguirá, por supuesto, siendo la misma durante este tiempo. América Latina. América Latina está moviendo sus piezas de ajedrez. En esto que ha significado durante las últimas 2 décadas, diría yo, una pelea, lo pongo entrecomillado, entre articular bloques de izquierda y bloques de derecha. Claro que las definiciones de izquierda y derecha y en América Latina tienen que ser tomadas con muchas pinzas. Se ha hablado muchísimo de, del cambio de lógica casi pendular que se está teniendo en los gobiernos de América Latina, de haber dejado una tendencia de izquierda, una izquierda que nos llevaba a un cierto modelo de importancia social, de intromisión del Estado, que te establecía gobiernos populares muy fuertes, ganadores en elecciones ciudadanas, en elecciones populares, pero que a la vez presentaban alguna sintomatología también que era contraproducente, una concentración del poder que llevaba a las democracias a cierto riesgo, y por supuesto el tema de la corrupción, que era casi un elemento cotidiano. Se ha visto que América Latina ha pasado un poco al ámbito de la derecha. La derecha son aquellos gobiernos que indudablemente están marcando una hipótesis contraria, o si usted quiere una antítesis, a esa hipótesis que llevaban los gobiernos de izquierda. ¿Cómo se está moviendo el tablero? ¿Cómo incide esto en la nueva correlación de fuerzas en el continente? Pero además algo que es muy importante, ¿cómo incide esto en la realidad política de nuestro país? Tengo hoy día el privilegio de tener una conversación sobre este tema con el politólogo Franco Gamboa, profesor universitario. Franco, bienvenido al programa. Muchas gracias. Como tú lo has dicho, es un privilegio estar contigo, pero al mismo tiempo compartir estas ideas, sabiendo que tú le vas a dar un nivel no solo de calidad, sino al mismo tiempo de prestigio que se ha ganado muy bien con Verónica y con Sabor a Tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Franco. A ver, ¿cómo está América Latina en este tablerito, en este ajedrez? Al parecer solamente nos quedaban 3 o 4 gobiernos en franca posición de la izquierda del marxismo. Estábamos hablando de Cuba, Venezuela, Nicaragua. En algún momento se habló del Ecuador. El Ecuador se ha desmarcado indudablemente de esta posición. Y ahora aparece México en el escenario. López Obrador, que indiscutiblemente le podría dar ese toque que estaba esperando la izquierda, de por fin, después de mucho tiempo, a ver, un candidato de izquierda va a ganar la elección. ¿Cómo está América Latina? Yo creo que de manera general América Latina tiene no solo retos en materia de democratización, sino al mismo tiempo una serie de obstáculos, porque más allí, como tú indicas, de la diferenciación ideológica entre izquierda y derecha, yo veo en general un deterioro del sistema democrático, una falta de capacidad competitiva del conjunto de las economías latinoamericanas y en el fondo una crisis social de manera generalizada. América Latina sigue encabezando los estudios, las encuestas, los diagnósticos
como el tema de la desigualdad sigue siendo uno de los continentes, si no el más desigual, uno de los más desiguales del mundo, uno de los más peligrosos en materia de seguridad ciudadana. Centroamérica prácticamente no ha mejorado nada en todo lo que significa la violencia urbana. Y respecto a los grandes movimientos de lo que significan los mercados internacionales, la participación de China, el balance de poder del Asia, China a la cabeza, Rusia y los Estados Unidos con la Unión Europea, que son, digamos, los grandes jugadores en el entorno internacional, vemos que América Latina prácticamente ya no puede intervenir, tiene que ser furgón de cola, ya sea adaptándose a las condiciones de libre mercado que puede abrir los Estados Unidos o la Unión Europea, o en su caso girar al otro extremo, que es estar también como furgón de cola de las enormes demandas de materias primas de la economía y el gigante chino, ¿no? El gigante económico, militar y bueno, político en el ámbito internacional. Y ya yendo más hacia nuestro continente, Sudamérica, veo también un deterioro, es decir, la enorme expectativa que se había depositado en el chavismo, en el socialismo del siglo XXI, muestra, bueno, una situación muy lamentable, ¿no? Más allá de juzgar si están definitivamente al borde del fracaso y la quiebra total democrática en Venezuela, lo que tenemos que ver es cómo el deterioro económico, político, social en Venezuela prácticamente se equipara con el deterioro económico político en Argentina. Es decir, Argentina ahora depende, como dependió en el pasado, de la participación del FMI, de multimillonarios empréstitos. Las condiciones de la reforma estructural de carácter neoliberal se han mantenido, ha regresado, y si observamos el escenario, está ocurriendo algo muy similar a lo que ha ocurrido hace 3 años con el caso de Grecia. Grecia tampoco se pudo desenganchar de la penetración de las condicionalidades internacionales del sistema monetario. Sí, pero ¿no? Vamos a entrar en detalle a ver esto, pero lo que tú pintas es bastante curioso. A ver, hace 20 años teníamos el imaginario colectivo, indudablemente, de que los gobiernos de izquierda estaban generando un margen, primero, de salir de la famosa pobreza. Ese es el enfoque principal. Exacto. Discurso principal de un régimen de izquierda es pobreza cero, salir de la pobreza. Exacto. Bien, según el segundo elemento, romper con los lazos de dependencia. Exactamente. ¿No? Ese es el segundo elemento, pilar articular de ese discurso. Y el tercero, por supuesto, el tema del crecimiento, la bonanza económica. Exactamente. Lo que tú nos estás diciendo, Franco, es de que durante ya casi 20 años, 2 décadas del ejercicio de estos gobiernos, el panorama en América Latina sigue siendo el mismo o peor que antes de los 20 años. No sé si peor, pero sigue siendo el mismo. Primero, habíamos partido de confiar excesivamente en la capacidad política de los empresarios de llevar hacia adelante el proceso de democratización, de crecimiento económico y de superación de la pobreza. Hemos fracasado. Desde Juan Carlos Guasmosi, pasando por Sánchez de Lozada y el conjunto, digamos, de los empresarios que entraron en pleno a hacer política en América Latina, finalmente desembocaron en un agotamiento, en una destrucción del modelo neoliberal. Por supuesto. Ahí la izquierda toma posesión, adelanta, eleva las expectativas, pero lo mismo. Venezuela es uno de los países más desiguales del mundo, tiene una crisis económica seria que sin duda se vincula con los factores de dependencia, pero en general Brasil había logrado de alguna forma tratar de posicionarse como la economía emergente en América Latina junto con Sudáfrica, junto con lo que se denomina los BRICS, China, Rusia, etcétera, pero hoy Brasil también no ha logrado, es decir, habría sobredimensionado sus capacidades políticas, ¿no? Ahora, regresar una vez más al ajuste estructural, regresar al poder de los empresarios, a la privatización es imposible, pero América Latina no ha mejorado, no sé si ha empeorado, en algunos casos sí, pero definitivamente en términos democráticos, en lo que se pensaba que democracia era igual a crecimiento económico, a superación de la pobreza o su erradicación
y un salto cualitativo para competir con Estados Unidos y Europa, definitivamente nos hemos quedado atrás. Esto es trágico, tragicómico, si tú quieres. 20 años de imaginario, hay algunas expectativas muy interesantes, el tema de Brasil, que te salta, se pone como un pivote económico en el mundo, pivote de la región, y hoy día, caramba, hombre, apenas llega al 1% de crecimiento. Sí, pero Temer está tratado de salvar gasolinazos, dieselazos. Exactamente. Argentina tiene un crecimiento también importante y hoy tiene que estirar el sombrero para pedir plata del Fondo Monetario Internacional. Exacto. No, claro, la pregunta, y que te la dejo ahí flotando, es, ¿esto es culpa de una mala administración de los gobiernos de la izquierda de las décadas pasadas en América Latina? ¿O es que los de derecha, entre comillas, que ingresaron ahora, lo están haciendo muy mal? Quiero dar la bienvenida a Álvaro del Pozo, experto internacionalista, amigo del programa. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Marcelo, un placer, te pido disculpas el retraso, pero tengo que bajar desde el alto y con las movidas que hay en el alto, la verdad que no puedo calcular mi tiempo. Que eso se pone grave después, sí, ¿no? Después Franco, también compartir con ustedes, así que a tus órdenes en esta tu nueva posición. En esta experiencia, que insisto, solo va a durar unas semanas, pero que es un alto privilegio, pero además un gusto especialísimo. Estábamos hablando con Franco acerca de un pantallazo general en lo que significa América Latina, y Franco muy acertadamente me decía, a ver, más allá de mirar el tablero de ajedrez, de que este gobierno se va, este gobierno entra, este gobierno sale, este tiene matiz de izquierda, este más de derecha, hacer una evaluación de lo que fueron los últimos 20 años en América Latina con la asunción de gobiernos, entre comillas, de izquierda, del socialismo del siglo XXI, que te marcaban indudablemente un imaginario de lucha contra la pobreza, lucha contra la dependencia y principalmente el crecimiento económico. ¿Cómo evaluarías tú estas 2 décadas? 20 años, sí, muy interesantes para la región, la llegada de esta doctrina, por ponerle el nombre al socialismo del siglo XXI, marca realmente hitos importantes. En Bolivia ni duda cabe que los elementos en los índices de desarrollo social mejoraron, hubo una lucha contra la pobreza, pobres han salido de la extrema pobreza, ni duda cabe, pero en lo político esto siempre estuvo acompañado de un periodo de bonanza económica que acompañó el alto precio de las materias primas. Sin esta coyuntura política, difícilmente se hubieran podido hacer todos estos logros sociales. El problema es que en estos 20 años hemos visto esas luces y sombras, y ahora estamos viendo más las sombras que las luces, justamente también porque de alguna manera tendríamos que juntar este periodo más oscuro con la caída de los precios, ¿verdad? Y la propia contradicción del sistema político. Ya han encontrado sus propias contradicciones en una corrupción absolutamente galopante en todos los gobiernos de la región. La muerte de Chávez también es un punto de inflexión en este proceso. Por lo tanto, creo, no voy a ser yo fatalista, decir estamos ya frente al nuevo cambio del ciclo político, pero evidentemente desde el 2017, octubre de 2017 hasta finales del próximo año, Latinoamérica va a tener cambios sustantivos, 14 periodos electorales, 12 algunos ya se han celebrado, pero tenemos fácilmente otros 10 que vienen en camino, que van a posicionar una nueva familia latinoamericana, donde no me animaría a decir que esta va a ser bajo la línea del liberalismo, de la derecha, sino va a ser, yo creo que los políticos van a tratar de encontrar un eclecticismo de lo que ha pasado en estos 20 años, apuntar a lo bueno, pero sobre todo reparar lo malo. Yo pienso que la tendencia va a ser esa, ¿no? Creo que el éxito en política en América Latina hoy día es ubicarse al centro. Creo que ese va a ser el caso. Te preguntaba, ¿quiénes son los culpables de esto? La crisis, el contexto internacional, los gobiernos de derecha, Macri es el culpable, Temer es el culpable en el Brasil. ¿Cuál es el culpable de esta nueva etapa de crisis que parece afrontar la región? Yo creo que si debo ver una respuesta así casi contundente, o por lo menos una respuesta que se adapte a las necesidades de lo que es entender el contexto latinoamericano, yo diría que el culpable es el Estado. Es decir,
las élites políticas de izquierda, de derecha, los partidos políticos de izquierda y de derecha no supieron transformar el Estado, pero el Estado estructuralmente en América Latina siempre fue débil. En América Latina las condiciones del Estado, digamos, para convertirse en un Estado benefactor, similar a lo que aconteció en el escenario europeo, un Estado capaz de convertirse en una locomotora y un cerebro de la sociedad, nunca logró cuajar, nunca logró consolidarse en América Latina. El Estado siempre fue una parroquia de pocos. El Estado siempre fue institucionalmente incapaz de resolver los problemas estructurales de la economía. En un momento confió y el Estado se convirtió en el centro, en la médula espinal de la teoría de la sustitución de importaciones. Se agotó el Estado, no pudo construir una capacidad industrial similar a los Estados Unidos y Europa. Después el Estado fue de alguna forma capturado por las visiones liberales para su desmantelamiento en función de la privatización. Volvieron las expectativas de los socialdemócratas y los marxistas o la izquierda para reconstruirlo neo-keynesiano, y no logramos tampoco reformar o transformar esas capacidades ya afectadas. Entonces, estructuralmente, desde comienzos del siglo XX, no tenemos una capacidad estatal que implique para América Latina tener la posibilidad de convertirse en un Estado plenamente transformador en lo económico, pero tampoco en lo político. El Estado, en su versión de izquierda o de derecha, según los administradores o los partidos que capturaron el poder, ha seguido siendo autoritario. Es un Estado que no puede contribuir al mejoramiento de las condiciones de justicia y de equidad social. Esa es la segunda dimensión que quiero tocar es lamentable, ya con Álvaro. A ver, el tema de dependencia, el tema de pobreza, el tema de crecimiento en la región en general, vamos a sacar ciertos elementos particulares que siempre hay en las lógicas de generalización. Por supuesto, sigue siendo tarea pendiente aún después de estos 20 años. La parte política, que es importante. A ver, riesgos y peligros fundamentales que nos ha llevado la doctrina, decías tú, de el socialismo del siglo XXI. El primer elemento, la institucionalización, ¿no? ¿Qué ha pasado con las instituciones políticas en América Latina durante este tiempo? La personalización de la política y finalmente la democracia en sí misma, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa evaluación hoy día en América Latina? En cuanto a institucionalidad, estamos aplazados. Si realmente en algo que no se ha trabajado es justamente en fortalecer estos 20 años de estabilidad política que daban el entorno especial y propicio para trabajar en una institucionalidad. Creo que es una de las mayores debilidades, y en estados pequeños donde no hemos podido realmente construir a lo largo de los últimos 2 siglos una institucionalidad de verdad, duele más porque las condiciones estaban dadas. Por lo tanto, en la institucionalidad tenemos un reto absolutamente importante de lo que venga de aquí en adelante. En cuanto a democracia, hay datos interesantes que marcan que en estos últimos años ha habido un desencanto, ¿no?, con la percepción sobre la democracia. Del 2012 hablábamos del 62% más o menos, y hoy las últimas cifras nos hablan del 54%. Ha habido una reducción en cuanto a la percepción del ciudadano frente a la democracia, es decir, es más negativa hoy. Por lo tanto, también hay que trabajar, y hay elementos como tú mencionabas, una, la falta de institucionalidad, pero otro elemento importante, la personalización de la política. Eso es fatal. Y la judicialización de la política, que está marcando muchas frustraciones en la ciudadanía, ¿verdad? Se han atemorizado sociedades, por lo tanto, hoy esos temas creo que vuelven a ser importantes, especialmente en la construcción de nuevos paradigmas. Paréntesis, hoy los operadores políticos han dejado de ser los que sean la posibilidad de alianzas, concertación con los actores. Hoy los operadores políticos son los jueces, son los sistemas judiciales, ¿no?, que son los que realmente te hacen política, por supuesto, en nombre de la justicia. Y eso, perdón, no es un caso únicamente boliviano, es un caso de América Latina en general. Absolutamente, y ese es el daño más grande que se le hace a la democracia, porque cuando uno pierde confianza en la democracia, recuperarla cuesta muchísimo más. Por lo tanto, los gobiernos que vengan tienen que trabajar un poco, yo creo, nuevos paradigmas de la democracia. Si bien el concepto de democracia es dinámico, pero habrá que darle esos contenidos que nos dejan a los ciudadanos en la capacidad de poder vivir en un sistema donde
la libertad de expresión sea un derecho absolutamente respetado, y muchos otros, sobre todo la justicia. Trabajar en la justicia creo que nos deja una tarea absolutamente pendiente, porque hemos visto que en estos 20 años, en esa debilidad institucional, una de las instituciones más sagradas, como es la democracia, como es la justicia, está venida Cuando menos. tocas justicia, hay un tema que está casadísimo y que creo que es una tarea pendiente también en América Latina: Franco, corrupción. Así es. Corrupción estatal, corrupción pública, pero también corrupción ciudadana. Así es, y bueno, yo quiero hacer referencia al caso mexicano, ¿no? México tiene indicadores socioeconómicos de crecimiento muy importantes, no tanto como se esperaba, también al extremo de considerar que México era un gran actor en la economía global, similar a Brasil, una enorme economía emergente, se desengancha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, etcétera, y lo vemos a México, bueno, que está tratando de alguna forma seguir adelante con su liderazgo, ¿no? Pero en materia de institucionalidad es una de las peores democracias del mundo. Solo analizando el caso de Ayotzinapa, de los hasta ahora no esclarecidos asesinatos en masa, fruto del tema del narcotráfico, fruto del abuso de poder, desapariciones forzadas. De hecho, los organismos internacionales de monitoreo de los derechos humanos, de todo lo que significa el esfuerzo por renovar la justicia, muestran que la justicia en México está penetrada no solamente por el crimen organizado, sino por las peores influencias que desinstitucionalizan a un extremo tan grande que justamente hasta el día de hoy no podemos hacer justicia respecto a los desaparecidos de Ayotzinapa. Se cree que durante el gobierno del anterior presidente Felipe Calderón, antes de Peña Nieto, en 6 años de su gobierno desaparecieron 25,000 personas, mucho más que los desaparecidos de las dictaduras de Argentina y Chile, en igual un periodo mucho más, es decir, más de los 6 años, en 10 o 12 años. Entonces estamos realmente en una situación espantosa, y eso arrastrado a Centroamérica, donde las pandillas y las mafias del narcotráfico hacen y deshacen, incluso redibujando las fronteras de los mapas, de los vecindarios, de los escenarios urbanos. Es increíble presenciar que la democracia, la corrupción, la desinstitucionalización ha calado hondo en América Latina, lamentablemente. Imagínense, ¿no? Amigo televidente, alguien me decía ahí en un análisis muy grosero, muy ligero además, pero que tiene algo de racionalidad. Ser expresidente es casi sinónimo de ser condenado, es casi sinónimo de cárcel. Eso nos da muy malos datos en el tema de corrupción en América Latina. Pero ya en el próximo bloque entramos con temas mucho más concretos: México, Colombia y Nicaragua.